a escuchar. Okay. Y la diastólica es en el adulto, cuando hay unos ruidos que se identifican como ruidos de Korotokov, y los cuales en el adulto es el número 4 y en el niño es en la fase número 5. Es muy importante hacer énfasis en que la presión arterial debe de ser tomada con el paciente en reposo después de 10 minutos, con un manguito que sea adecuado al grosor de su brazo y que también sea tomado pues, por personal que esté capacitado para la identificación de esos ruidos que se llaman de Korotokov, porque muchas veces pasa desapercibido. Entonces, de ahí ya se puede hacer más o menos una detección y con eso tratar de hacer un diagnóstico. Sin embargo, en ocasiones hay una hipertensión que se llama de la bata blanca, donde el paciente se pone muy nervioso a la hora de ir al médico y a lo mejor hay que hacerlo repetidas veces. ¿Cuáles son las cifras tensionales normales? Bueno, en la actualidad hay una revisión que se llama el séptimo comité y es la última que se ha hecho y es la que nosotros tomamos. Claro que hay algunas otras revisiones de los europeos, sin embargo la actual es la del séptimo comité y se toma como una cifra de prehipertensión como tal, prehipertensión de 129 hasta 84, la diastólica, ¿sí? Sin embargo, ya como una fase 1 se considera pacientes que tienen 140-90. Con 140-90 se considera un paciente hipertenso y en el que hay que iniciarle desde luego tratamiento. ¿Una sola toma de presión arterial nos hace el diagnóstico de presión desde alta? luego que no. Hay que hacerlo en repetidas ocasiones, como le dije, que el paciente esté tranquilo. Y si no, tenemos también una herramienta que es muy importante, lo que se llama el holter de presión de 24 horas, donde se le pone al paciente el manguito con un aparato especial, se lo lleva a su casa y con su actividad. Entonces ahí se hace lo que se llama un mapa y ya se puede hacer pues, de manera mucho más confiable tanto el diagnóstico de hipertensión arterial como en ocasiones el seguimiento del tratamiento, ¿verdad? Y ver cómo la presión arterial cambia con posiciones diferentes, ya que tenemos cambios, ¿verdad? Según la posición del paciente y también cómo esta cambia durante la noche. Entonces es muy muy importante ya pues con lo que nosotros contamos para hacer el diagnóstico. Con tecnología más avanzada, no simplemente checar una sola vez la presión arterial y ya la señora es hipertensa. La otra cosa es muy importante, doctora, es que hay muchos baromanómetros en la actualidad digitales que no la falsean. Desafortunadamente, el que es el digital de pulso no la falsea de manera muy importante. Sin embargo, bueno, hay ocasiones en las que, porque el paciente lo requiere de esa manera, se la puede tomar en su casa, con un digital nada más que sea de brazo. ¿Cuáles son los síntomas de una hipertensión? Bueno, aquí hay que definir que hay hipertensión arterial primaria y secundaria. Entonces, cuando nosotros tenemos un padecimiento establecido, como alguna enfermedad renal, como alguna enfermedad endocrina, alguna alteración como es ingesta de medicamentos, hay ocasiones en las que la presión arterial sube definitivamente y se llama hipertensión arterial secundaria. Cuando ya hicimos una serie de detecciones para tratar de esclarecer y de estudios, ¿verdad? Para tratar de esclarecer la etiología de la hipertensión y no la encontramos, entonces esta se llama hipertensión arterial esencial y esta es la más común definitivamente, ¿verdad? Sin embargo, pues sabemos que tenemos hipertensión arterial en los niños porque está estrecha alguna de las arterias renales y en ese caso pues son las secundarias, ¿verdad? Entonces es importante pues la detección, por ejemplo, en los niños, que el manguito sea especial para ellos también. Eso es importante. O sea, el paciente muchas veces espera sentir dolor de cabeza, que le zumban los oídos, que vea estrellitas o que tenga un sangrado nasal como para saber que es hipertenso. No, generalmente esta se llama enfermedad silenciosa. Muchas veces hay pacientes con cifras muy muy altas y no tienen ningún síntoma. Ninguno. Por eso el llamado asesino silencioso. Así es. Entonces, y entonces, ¿cómo se recomienda
la vigilancia de una persona? ¿A partir de qué edad la persona debe estarse checando su presión arterial y con qué frecuencia? Bueno, es importantísimo, por ejemplo, la detección a nivel de medicina preventiva. Así es. Definitivamente en cualquier edad y sobre todo con pacientes que tienen factores de riesgo. Factores de riesgo son pacientes diabéticos, pacientes que tienen alguna enfermedad renal o pacientes que tienen historia familiar de hipertensión arterial. La hipertensión arterial es hereditaria. Entonces, quien tenga familiares con hipertensión arterial, pacientes obesos, por ejemplo, se ha visto que se asocia la obesidad con hipertensión arterial. Entonces, pues, todos esos son pacientes que se tienen que estar evaluando de manera mucho más frecuente, y también en los niños. Muchas veces se pasa desapercibido que toman la presión arterial en los niños porque no hay medios adecuados. Pues doctora Carmen, interesantísima su plática, pero vamos a un corte y ahorita regresamos. Y regresamos para continuar con la entrevista con la doctora Carmen Flores. Estamos viendo cada vez más y más infartos en gente joven. Y a veces dicen, oye, pero tiene menos de 35 años y se infartó, pero no ven el historial clínico que tiene previo, los antecedentes familiares, y son bien importantes. Entonces, cuando hay un antecedente familiar, por ejemplo, de muertes de edades tempranas por hipertensión, es importante que se revisen con más anticipación su presión arterial. Y la otra cosa es que pues ahora nos forma parte de la hipertensión arterial de lo que se llama el síndrome metabólico. Es un síndrome donde hay hipertensión arterial, donde hay alteraciones de la glucosa, donde hay alteraciones de los lípidos y obesidad sobre todo de tipo abdominal. Entonces, más otros, ¿verdad? Otras cosas que se van agregando, pero estos son los más importantes. Y en estos pacientes, desde luego, pues está asociado, como lo mencioné al principio, a cardiopatía. Más aparte, por ejemplo, en la clasificación que me preguntaba usted al inicio, que dijimos la fase 1, la fase 2, por ejemplo, la fase 1 con cifras de 140 a 90, pero ya con daño a un órgano blanco, llámese riñón, corazón, retina, accidente vascular cerebral, cualesquiera de esta, con hipertensión en estas cifras se considera fase 2. ¿Sí? Entonces, de ahí que es muy importante la detección oportuna de hipertensión arterial. Así es. Y una vez diagnosticada ya la presión arterial, cuando se le empieza el manejo al paciente, ¿qué importancia tiene que lo siga tomando su medicamento de manera continua? Porque hay pacientes desafortunadamente muy desordenados que dicen, me lo tomo cuando me siento mal. No. Bueno, primero, cuando ya hacemos la detección de lo que es una hipertensión arterial, hay que cambiar los hábitos, ¿verdad? Lo que son quitar el tabaquismo. Se ha visto que cuando una persona fuma, las arterias hacen vasoconstricción y dura hasta 30 minutos después de eso. Entonces, eliminar el tabaquismo, eliminar la sal de manera excesiva, desde luego, empezar a hacer ejercicio, disminución de peso. O sea, primero son las medidas que nosotros pues podemos considerar como higiénico-dietéticos, ¿verdad? Y después, si en esto no nota resultado, en otras tomas de cifras de la presión arterial, pensando en que el paciente fue honesto con nosotros y llevó a cabo, ¿verdad?, las indicaciones, que yo sé que en ocasiones pues es muy difícil cambiar nuestro hábito de vida, cambiar nuestra dieta, ¿verdad? Entonces se inicia el tratamiento desde luego familiar. Un paciente bien portado que lleva sus indicaciones higiénico-dietéticas adecuadas, que lleva su tratamiento para la hipertensión, puede sobrevivir muchos años con ella, ¿verdad? Definitivamente, definitivamente. Y sí, sobre todo lo más importante aquí es sin daño a órganos, ¿sí? Riñón, corazón, todo lo que habíamos mencionado. Así es. Tenemos como primera causa de muerte materna la hipertensión, lo que viene siendo la famosa preeclampsia en las mujeres gestantes, ¿verdad? Y que esta es una enfermedad que se ocasiona por precisamente malos hábitos, tiene multifactores. Cuando la paciente rebasa los 40 días y que ya sabemos que no es una preeclampsia y tenemos que pasarla con ustedes como cardiólogos, ¿con qué frecuencia, doctora, ven ustedes pacientes que se quedan con hipertensión después de una preeclampsia? Generalmente de un 10 a un 15%. Y ya van a requerir medicamento. Así es, no es exactamente lo más común.
generalmente cuando tienen una preeclampsia